el medio geográfico y los hombres. El foco de esta gran civilización fue la península itálica, situada en el centro del Mediterráneo, recorrida por una cadena montañosa, los Apeninos, y protegida en el extremo norte por la cordillera de los Alpes. Pero a diferencia del relieve de Grecia, en Italia las montañas no forman barreras aislantes ni valles cerrados, sino que junto a ellos se extienden amplias y fértiles llanuras costeras. Los ocupantes de la Italia antigua no pertenecían, como los griegos, al mismo tronco racial ni a la misma familia lingüística, sino a tres poblaciones diferentes. Los itálicos, al centro, eran indoeuropeos y penetraron en la península por la misma época que las demás tribus indoeuropeas. Invadían la India, el cercano oriente y Grecia hacia el año 2000 a.C. Los itálicos tenían una cultura muy primitiva y se subdividían en numerosos grupos, entre ellos los latinos. Los etruscos procedentes del cercano oriente llegaron hacia el siglo IX a.C. y se establecieron en el norte. Tenían una alta cultura con ricas ciudades, técnicas avanzadas de cultivos y comercio marítimo. Los griegos, que desde el siglo VIII a.C. fundaron prósperas colonias en el sur, llamado Magna Grecia, y en la isla de Sicilia. Estas diferencias de poblaciones y culturas originaron guerras entre ellas, por la ambición que cada una tenía de imponerse en toda Italia. Periodos históricos del pueblo romano. La historia de Roma comenzó cuando varias tribus de los latinos y una tribu de sabinos, todas pertenecientes al grupo itálico, se establecieron en la llanura de Lacio, junto al río Tíber, y fundaron varias aldeas en las 7 colonias de dicha llanura. Esto ocurrió a mediados del siglo VIII a.C. Roma surgió como ciudad cuando las aldeas se unieron y formaron la Liga de las 7 colonias. La evolución de los romanos comprende 3 grandes épocas. La monarquía, del 753 a 509 a.C., que abarca la fundación de la ciudad y su desarrollo durante más de 200 años en que estuvo gobernada por reyes o monarcas. La república. Esta etapa comprende unos 500 años, del 509 al 31 a.C., y se denomina así por la forma de gobierno que tuvo la ciudad. Durante estos siglos, Roma se expandió militarmente hasta dominar todos los países del mar Mediterráneo. El imperio duró otros 500 años, 31 a.C. hasta el 476 después de Cristo. En esta época los romanos vivieron bajo otro sistema de gobierno, consolidaron sus conquistas y realizaron las obras culturales que han pasado a la posteridad. Durante la monarquía, Roma fue un modesto poblado. Los ciudadanos eran rudos agricultores y pastores que se dividían en 2 sectores sociales definidos: los patricios, descendientes de los fundadores, propietarios de las tierras y únicos con derecho a constituir asambleas y ejercer cargos públicos, y los plebeyos, gente recién llegada, dedicados al comercio y la artesanía, pero sin derechos políticos ni adquirir tierras. Los patricios controlaban el gobierno de la ciudad, a cuyos frente figuraba el rey, jefe militar, civil y religioso, asesorado por el Senado o Consejo compuesto por representantes y por una asamblea también integrada por patricios. Los etruscos, que se lanzaron a conquistar toda Italia, se apoderaron del Lacio y las ciudades latinas, entre ellas Roma, la cual quedó bajo el gobierno de reyes etruscos, a quienes despreciaban los patricios. Sin embargo, los etruscos enseñaron a los rústicos romanos sus avanzadas técnicas agrícolas, a desecar pantanos de la región, a abrir cloacas y a hacer construcciones con arcos y bóvedas. Los etruscos habían adquirido estos adelantos en el cercano oriente. Fueron ellos quienes rodearon las 7 colinas con una muralla y le dieron a la ciudad el nombre de Roma. Los romanos establecen la república e inician sus conquistas. El poderío de los etruscos se debilitó y los romanos aprovecharon para expulsarlos de la ciudad. 509 a.C. suprimieron el cargo de rey, cuyas funciones fueron ejercidas en lo sucesivo por 2 cónsules, elegidos por la asamblea,
y renovados cada año para impedir que una sola persona tuviera todo el poder de por vida. Pero a partir de entonces, Roma vivió un largo periodo de luchas internas y guerras externas. Luchas internas entre patricios y plebeyos, porque los segundos reclamaron los mismos derechos que tenían los patricios. Al cabo de 200 años, los plebeyos alcanzaron la absoluta igualdad con los patricios y esta unidad social fortaleció al pueblo romano. Las guerras externas contra las poblaciones vecinas que querían conquistar a Roma. Los etruscos en su afán de recuperar la ciudad, los latinos, sabinos y otros que ambicionaban su estratégica posición junto al Tíber y, por último, los galos, tribus del norte, los cuales llegaron a tomar a Roma y no se retiraron hasta cobrar a los romanos un cuantioso rescate. Pero estas penalidades contribuyeron a hacer de los romanos guerreros fuertes, valientes y tenaces. En esta lucha por sobrevivir, los romanos combinaron la diplomacia y la fuerza, hacían alianzas con otras ciudades para vencer a la más poderosa y una vez derrotada se volvían contra sus antiguos aliados. De esta manera, Roma pasó de la defensiva a la ofensiva y conquistó sucesivamente el Lacio, luego todo el centro de Italia y por último la Magna Grecia, tras vencer a las prósperas ciudades helénicas. A mediados del siglo III a.C., los romanos dominaban toda la península itálica, incluyendo el norte de donde arrojaron a los galos. Para mantener su dominación, los romanos practicaron el principio de divide y vencerás, es decir, que para impedir la unión de las poblaciones sojuzgadas, dieron a las mismas diferente trato. Las menos hostiles fueron convertidas en aliadas y conservaron cierta autonomía, las demás quedaron reducidas a la condición de colonias. La República Romana conquista todo el Mediterráneo. Cuando Roma se apoderó del sur de Italia, tuvo que enfrentarse a una gran potencia, Cartago. Esta era una próspera ciudad del norte de África, fundada por los fenicios y dueña del comercio, las costas e islas del Mediterráneo occidental. Los cartagineses vieron con recelo el crecimiento de Roma, y ésta encontró en Cartago un obstáculo para su expansión por el mar. Hubo 3 guerras entre Roma y Cartago que duraron más de un siglo, del 264 al 146 a.C., y se llamaron guerras púnicas porque los romanos denominaban púnicos, quiere decir fenicios en latín, a los cartagineses. La primera guerra se desató por las ambiciones de ambas sobre la isla de Sicilia. Al principio los romanos fueron derrotados por la poderosa flota cartaginesa, pero aquellos con su habitual tenacidad construyeron su propia flota y vencieron a los cartagineses. Estos perdieron las islas de Sicilia, Cerdeña y Córcega. En la Segunda Guerra, al general cartaginés Aníbal se hizo fuerte en España y con un poderosísimo ejército cruzó los Alpes, invadió a Italia y llegó hasta las cercanías de Roma, después de grandes victorias sobre los romanos. Pero Aníbal cometió el error de no atacar la ciudad y permaneció en el sur de la península varios años. Este tiempo fue aprovechado por los derrotados romanos para rehacer su ejército y a fin de sacar a Aníbal de Italia enviaron tropas directamente contra Cartago. La estrategia dio resultado. El temido Aníbal acudió en defensa de su patria e Italia quedó libre de cartagineses. En la batalla de Zama, cerca de Cartago, los ejércitos romanos de Escipión, el africano, vencieron a Aníbal en el 202 a.C. Cartago tuvo que aceptar una paz humillante que la despojó de su flota y de sus colonias. La tercera y última guerra se desató 50 años más tarde, cuando los romanos vieron que Cartago resurgía nuevamente. La ciudad fue sitiada y arrasada completamente en el año 146 a.C. La conquista de los reinos helenísticos. Entre las 2 últimas guerras púnicas, la expansión conquistadora se dirigió hacia el oriente. Roma hizo la guerra a Macedonia, por haberse aliado con Cartago, y luego a Siria, por intervenir a favor de Macedonia. El reino de Macedonia desapareció, convertido en provincia romana. El de Siria tuvo que entregar todo su territorio costero a Roma. También las ciudades-estado de Grecia tuvieron que acatar la supremacía de Roma, después que fracasó una sublevación de varias polis. En el occidente, otros ejércitos completaron la dominación de España, tras heroica resistencia de los nativos.
Hasta el 133 a.C., los romanos eran dueños de todo el mundo mediterráneo, a excepción de Egipto, que era aliado. La expansión conquistadora enriquece a Roma, pero origina problemas sociales. La ciudad se convirtió en capital de un extenso imperio, aunque conservó la forma de gobierno republicana. Todos los países o juzgados quedaron sometidos al pago de fuertes tributos y los bosques, minas y campos fueron convertidos en tierras públicas del Estado romano. Roma se enriqueció con el oro de los vencidos y pasó a ser una fuerte potencia mercantil y marítima. Roma se volvió esclavista y desde entonces los trabajos agrícolas y los oficios fueron realizados por millares de esclavos procedentes de los países dominados. Los romanos asimilaron la rica cultura griega. Admiraban mucho a Grecia, por lo que llevaron de este país miles de artesanos, artistas, sabios y maestros. Se puso de moda aprender el idioma griego, vestir y construir viviendas al estilo griego, así como la lectura y representación de sus obras literarias. Pero las conquistas trajeron también grandes males. Con el lujo y la riqueza se perdieron las costumbres austeras de los antiguos romanos y surgió una profunda división entre romanos ricos y romanos pobres. Como el Senado tenía la administración de los territorios conquistados y estaba compuesto por aristócratas, repartió las tierras conquistadas entre estos, los cuales llegaron a poseer inmensos latifundios trabajados por esclavos, de modo que podían vender sus cosechas a precios muy bajos. Por el contrario, los pequeños propietarios, o sea, los mismos soldados que habían engrandecido a Roma, no recibieron ninguna de las tierras conquistadas ni pudieron comprar esclavos. Aparte que durante las guerras se habían endeudado por no poder cultivar sus fincas. En consecuencia, no pudieron competir con la producción con los ricos terratenientes y terminaron por vender sus tierras y marchar a la ciudad de Roma en busca de trabajo. Pero como todo el mundo tenía esclavos, tampoco encontraron empleo. De esta manera, formaron una masa de ciudadanos ociosos y miserables dispuestos a vender su voto a los políticos que les ofrecieran oportunidades. Pronto surgiría la lucha social entre los aristócratas propietarios de tierras, encabezados por el Senado, y los populares o plebe de la ciudad. Las luchas sociales duraron un siglo y acabaron con la República. Dos políticos, los hermanos Tiberio y Cayo Graco, intentaron solucionar legalmente el problema. Tiberio propuso una reforma agraria, o sea, repartir las tierras públicas entre los que nada tenían, pero como utilizó ciertos procedimientos ilegales, los senadores y demás aristócratas aprovecharon para desatar una revuelta y asesinarlo. Su hermano Cayo planteó la conveniencia de fundar colonias y trasladar a ellas a los desempleados, pero esto tampoco convenía a la aristocracia, que provocó desórdenes durante los cuales también pereció Cayo. Posteriormente, la plebe buscó el apoyo de un general, Mario, quien a pesar de su origen humilde fue elegido cónsul por sus méritos militares para combatir a tribus hostiles que atacaban las fronteras. Desde su posición de cónsul, Mario favoreció al pueblo reformando el ejército. En lo sucesivo lo formarían no todos los ciudadanos, como había sido hasta entonces, sino únicamente los voluntarios que se ofreciesen. Millares de populares se enrolaron en el ejército, pero no por patriotismo, sino para seguir al general que los condujera al éxito y al botín. La lucha social se convirtió entonces en guerra civil entre generales ambiciosos de poder, porque los aristócratas terratenientes buscaron también el apoyo de otro militar, así como los populares capitaneados por Mario fueron derrotados por Sila, general al servicio del Senado, a quien éste nombró dictador, o sea, jefe militar y civil con todos los poderes. Sila ejecutó a muchos dirigentes populares y abolió todos los derechos del pueblo. Dos generales y un político formaron el primer triunvirato o pacto secreto para quitarle el poder al Senado. Eran Pompeyo, un aristócrata disgustado con el Senado por no otorgarle los poderes militares que habían solicitado; Craso, un rico negociante quien había formado un ejército con su fortuna; y Julio César, otro aristócrata de ideas democráticas que no era un militar, pero tenía gran talento y ambiciones.
Los tres se turnaron en los cargos de cónsules y de jefes de ejércitos, del 60 al 50 a.C., sin que los senadores pudieran impedirlo, pues necesitaban de estos hombres para aplastar las sublevaciones que ocurrían en los territorios conquistados. Otro político, el abogado y orador Cicerón, intentó unir a los comerciantes y aristócratas para liberar a la República del predominio militar, pero fracasó porque ya el Senado y las demás instituciones republicanas eran incapaces de mantener la paz interna ni la seguridad externa. Cada triunviro ambicionaba gobernar solo, y por este motivo César logró que le confiaran la conquista de las Galias, lo que hoy es Francia, lo cual realizó con grandes victorias y le permitió contar también con un ejército incondicional. Poco después murió Craso, y el Senado enfrentó a César y a Pompeyo atrayéndose a este último, pero en la lucha triunfó Julio César, quien persiguió a Pompeyo y a sus hombres hasta Egipto. Allí Pompeyo fue asesinado y esto sirvió de pretexto a César para ocupar el único país del Mediterráneo aún independiente. Después de vencer a los pompeyanos en distintos lugares, César regresó a Roma y se hizo nombrar dictador, preparando así el plan de convertirse en monarca al estilo oriental. César realizó reformas favorables a la plebe, pues dio trabajo a los desocupados en varias colonias que fundó, en obras públicas y en los latifundios, obligando a los propietarios a contratar un hombre libre por cada 2 esclavos que tuviesen. Los senadores, resentidos por la pérdida de su poder político, lograron asesinar a César en el 44 a.C. Octavio y la fundación del imperio. Los sucesores de César formaron el segundo triunvirato. El asesinato de Julio César no le devolvió su antiguo poder al Senado, porque los populares contaron con la dirección de otros líderes, como Marco Antonio, el general más amigo de César, Octavio, hijo adoptivo de César, y Lépido, otro gran militar. Los tres se aliaron, eliminaron en varios episodios sangrientos a todos los aristócratas y políticos enemigos de César. Perecieron cerca de 300 senadores y asumieron el poder en forma colegiada bajo el segundo triunvirato. Cada uno se ocupó de administrar una parte del extenso territorio romano, pero como Marco Antonio se unió a Cleopatra, la reina de Egipto, y ambos comenzaron a desmembrar las provincias orientales en su provecho. Octavio marchó al frente de su ejército contra ellos y los venció en la batalla naval de Accio, el 31 a.C. Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron y Octavio regresó lleno de gloria por haber salvado la unidad de la República. Octavio estableció el régimen imperial, pero lo hizo en una forma más astuta que César, porque conservó las instituciones republicanas, devolvió al Senado su antiguo prestigio al reducirlo a los aristócratas romanos de la ciudad y convertirlo en Supremo Consejo Consultivo. Pero en la práctica, Octavio concentró en su persona todos los cargos claves como el de imperator o generalismo de todos los ejércitos con poderes supremos en lo militar y lo civil. De esta palabra imperator, o sea, emperador, deriva el nombre de imperio o forma de gobierno unipersonal y absoluto que tuvo Roma desde entonces. El Senado honró a Octavio con el título de Augusto, que quiere decir sagrado, y con dicho título, más que por su nombre, se le recuerda en la historia. Nadie discutió su poder ni su obra. Aristócratas y populares anhelaban la paz y Augusto dio paz y prosperidad al imperio, reorganizando y saneando la administración, enriqueciendo y embelleciendo a Roma, y poniendo fin a las conquistas. El gobierno de los emperadores duró hasta el siglo V después de Cristo. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.